Hola, muy buenas a todos. Me presento, mi nombre es Pastora Guadalupe Martínez Mojica. Estoy estudiando la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, UPAV. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un libro en especial. El autor es Daniel Goleman. El libro es sobre el cerebro y la inteligencia emocional. Este libro nos habla, o más bien nos dice, que de todos los seres vivos, el hombre es el único ser racional. Sin embargo, no falta situaciones en que el ser humano actúa arrebatado por sus emociones, así que prácticamente es una naturaleza racional. Que haga algo para impedirlo, como cuando alguien se dejara llevar por la ira o por un ataque de pánico. Esto es así porque cada uno de nosotros tiene dos mentes distintas, una racional y la otra emocional. O sea que una que piensa y otra que siente. Funcionan de forma relativamente independiente, aunque están interrelacionadas con frecuencia las dos. Con frecuencia, las dos mentes mantienen una adecuada coordinación, haciendo que los sentimientos condicionales enriquezcan los pensamientos. Y a la inversa. Pero a veces no es así. Un estímulo con una fuerte carga emocional puede provocar una reacción que secuestre la mente racional y deje que las emociones y que nuestras conductas de estas reaccionen emocionalmente. Estas reacciones emocionales pueden salvarnos la vida. Por ejemplo, cuando alguien impulsado por la ira se enfrenta con energía y violencia a un peligro o a un enemigo para salvar su integridad. O llevado por el miedo, huya para evitar un enfrentamiento con peores consecuencias. En algunos casos, ponerse a pensar y analizar la cuestión en el momento del peligro podría significar la muerte, pero las emociones también pueden llevar a comportamientos desproporcionados e indeseables, como un ataque de cólera que conduce a un homicidio o al menos llevarnos a una situación en la que nunca hubiéramos querido encontrarnos. El psicólogo Daniel Goleman observaba que los test de coeficiente intelectual no eran capaces de predecir cómo le iría a una persona en sus actividades académicas, profesionales o personales. Muchas personas que poseen un coeficiente intelectual de 160 trabajan para personas cuyo eficiente intelectual es del 100. También es un hecho que existen personas con un coeficiente alto, pero fracasan estrepitosamente en el terreno profesional y en el pleno de las relaciones laborales y personales. Ser inteligente no basta para tener éxito en la vida, o más exactamente, no es suficiente con un buen coeficiente de la inteligencia, que mediante los test de inteligencia verbal y lógicos matemáticas en diversos estudios a largo plazo se habría comprobado que el coeficiente intelectual representa un solo 20% de los factores que determinan el éxito. El 80% restante depende de los otros factores, entre los cuales se halla la inteligencia emocional. Así es, esa es la que Goleman habla en su libro. Goleman nos dice que la inteligencia emocional es la capacidad para conocer y controlar las emociones propias y ajenas con el fin de obtener determinados fines. También es la capacidad de sentirse y entender, controlar y modificar los estados emocionales en uno mismo y en los demás. No se trata de ahogar las emociones, sino de dirigirlas y equilibrarlas. Por su parte, el coeficiente intelectual determina lo que sabe un efectivo y hasta dónde puede permitirle en una organización. Pero la inteligencia emocional determina lo que se hará también y lo que le permitirá crecer a esta organización y convertirse en el líder como tal como sucede con las matemáticas o la lectura de la vida emocional. La vida emocional es algo que se puede denominar con mayor o menor variación. La inteligencia emocional se puede y se debe desarrollar. Podemos desarrollar esta capacidad en enfocarnos en 5 cualidades principales. Conciencia de uno mismo. Aprende a reconocer los propios sentimientos o emociones de estados de ánimo. La otra es controlar las emociones. Si aprendemos a reconocer las propias emociones, a partir de allí podremos controlarlas y podremos modificarlas en los estados de ánimo desfavorables. Por ejemplo, si somos conscientes de nuestro mal humor.
podremos tratar de evitar que nos lleve las conductas indeseables, como hablarle a alguien a gritos o a palabras un poco irrespetuosas. Si somos conscientes de que estamos enfadados o que padecemos de cierta ansiedad o estamos deprimidos, podemos decidir o hacer algo al respecto para nuestro estado de ánimo no nos domine y lo podremos hacer mucho, podemos interpretar la situación de una manera más positiva, fijándonos en lo de que en verdad hay algo bueno en la situación concreta y considerar las cosas desde otro ángulo. Otro buen recurso es buscar una distracción. Trata de hacer alguna cosa que nos haga que olvidemos de aquello que nos provoca enfado o ansiedad, un ánimo bajo, o a veces es suficiente con cambiar de escenario y salir a dar un paseo en un ambiente. Es otra opción muy interesante. Otra opción interesante son las técnicas de relajación. La respiración profunda o la meditación pueden que nos ayuden con algo de práctica y regular la motivación. Motivación. ¿Qué distingue a un trabajador sobresaliente de otro mediano? Si comparamos a dos personas con capacidades innatas equivalentes de una de las cuales se encuentra en lo más alto de su carrera, mientras que la otra se codea con la masa en un nivel de mediocridad. Veremos que la principal diferencia se encuentra en aspectos emocionales, como el entusiasmo y la perseverancia. Estos aspectos están ligados a la motivación. Las personas estamos capacitadas para automotivarnos, es decir, para inducirnos a nosotros mismos emociones o estados de ánimos positivos como la confianza y el autoestima. Y el optimismo. Podemos desarrollar nuestras capacidades y ponerlas a pruebas y mejorarlas para tener una mayor confianza y disfrutarlas. Tratar de mirar las cosas y tener una vista bien positiva, fomentando el optimismo de todo esto. Esto nos ayudará a motivarnos, ya sea para persistentes en nuestros objetivos a pesar de los balvanes de nuestros estados de ánimos. Controlar los impulsos. En los años 60 se llevó a cabo una investigación en la Universidad de Stanford, conocida como el test de las golosinas. Se reunió un grupo de 4 niños en adelante. De cada uno de ellos se colocó una golosina. A los niños se les explicó que podían comérsela inmediatamente, pero si esperaban 20 minutos para hacerlo, entonces conseguirían 2 golosinas. Algunos niños se comieron inmediatamente la golosina, mientras otros esperaron los 20 minutos para obtener su doble recompensa. 12 años después, al hacer el seguimiento, los niños que habían participado en el estudio se demostró que los niños que habían logrado controlar el impulso de comerse inmediatamente la golosina eran más competentes socialmente, más comprendedores y más capaces de afrontar las frustraciones de la vida. Podremos aprender a controlar los impulsos si somos conscientes de cómo reaccionamos en las diversas situaciones de la vida. De esta forma podremos aplazar o reconducir nuestros impulsos de forma más beneficiosa. Por ejemplo, resistiendo a tomar dulces cuando no nos conviene y lo tenemos delante, o reaccionar con un enfado en una nuevo. Sociabilidad. Podemos desarrollar la habilidad de interpretar las señales emocionales de los demás. Cuanto más hábiles seamos en esto, mejor. Controlaremos lo que nosotros mismos transmitimos. En un profesional puede tener grandes conocimientos sobre su material y poseer además un alto coeficiente intelectual. Pero si no sabe relacionarse con los demás o simplemente tener amigos, sus posibilidades del éxito serán muy reducidas. Y al revés, si esa persona desarrolla su inteligencia emocional y aplica sus habilidades, podrá situarse de la forma favorable en muy diversos campos de la vida, desde las relaciones personales o familiares y el noviazgo hasta comprometer las reglas no escritas que determinan al éxito en un ámbito profesional. La inteligencia emocional no es un parámetro fijado desde el nacimiento. Tú también puedes desarrollarla si la cultivas las habilidades y los recursos adecuados. Realmente la inteligencia emocional es uno de nuestros activos más importantes. Y Daniel Goleman
nos dice exactamente cómo es y qué podemos hacerlas para controlar y para tener una inteligencia intelectual bien. Muchas gracias por su atención. Me despido.